Continuamos el segundo video sobre la tragedia griega o llamada tragedia ateniense. Hay un elemento central del que ya hemos tocado el tema un poco al comienzo de del primer video, que es el concurso trágico, ¿sí? que oficialmente es llamado las Grandes Dionisias de Atenas, que era un concurso que se llevaba a cabo anualmente. Era una festividad griega que convocaba a todos los griegos, sin importar si fueran espartanos o atenienses, extranjeros. Era uno de los eventos que más gente convocaba para ese momento, para el siglo VI a.C. Entonces, se dio desde el año 534. Se tiene la idea de que una de las primeras tragedias representadas fue la de Tespis. Más adelante veremos que fue Pisístrato durante su, digamos que su reinado, su gobierno mejor, fue quien empezó a instaurar esta idea de una festividad, un festival que convocara a todo el pueblo. Por eso sin duda se ha dicho que esta festividad ante todo era un hecho social, ¿sí? Incluía elementos estéticos, literarios, religiosos, políticos, económicos, en todo el sentido de la palabra. Entonces, como vemos, no solamente tiene en cuenta lo literario, sino que tenía una finalidad integral, ¿sí? A todo el conjunto de la polis o comunidad era invitada y casi que obligada a asistir, obligada en el sentido de que quien no fuera era visto como una persona bárbara, como una persona no civilizada, si lo queremos llamar así. Pues se decía que estas festividades tenían como propósito, digamos que de alguna manera, cultivar las tradiciones orales, sociales, históricas de la antigua Grecia. Entonces, en estas grandes Dionisias se representaban varias tragedias y algunos dramas satíricos. En el caso que nos competen, se representaban 3 tragedias, ¿sí? En 3 días consecutivos. Estas tragedias eran elegidas por un conjunto de, llamámoslo en la actualidad, expertos, que eran integrados por intelectuales, nobles, el mismo gobierno, digamos aquellas personas que intelectual y socioeconómicamente tenían el poder. Estas personas eran quienes seleccionaban cuáles eran esas tragedias que se iban a representar. La comedia se llevó al teatro fue desde el año 486, entonces varios años después de que ya había empezado a representarse la tragedia. Entonces inicialmente se representó la tragedia y después se representaban obras de comedia. ¿Cómo se constituía, digamos, que el teatro como escenario en aquella época? Yo creo que ustedes han visto muchas imágenes de este teatro griego, teatro que todavía afortunadamente existen vestigios, ruinas en muy buen estado, que podemos ver por imágenes o pues ir hasta Grecia y observar directamente todos estos grandes escenarios. Entonces, ¿cómo estaba constituida? Pues por unas graderías, como pueden observar acá, en donde se hacían los espectadores en una especie de hemiciclo, casi de un círculo completo, casi. La gran parte eran las graderías y un escenario que es el eseque, donde se representaban las obras. 1 las graderías, 2 el eseque, donde se representaban las obras y donde se hacía la orquesta y el coro, que es la llamada orchestra. Entonces, en estos 3 espacios eran donde se llevaban a cabo las obras de teatro de aquella época, ¿sí? En general no habían mucha decoración, realmente solamente se colgaban algunas imágenes alusivas a los dioses o alusivas al tiempo, al momento en el cual se encontraban, el clima,
si era de día, si era de noche, pero las imágenes y la decoración era muy escasa, ¿sí? Era específicamente en este espacio donde se llevaban a cabo las representaciones teatrales, espacio que pues es llamado como el proscenium, porque era el más próximo precisamente a las graderías, a ese lugar de donde se observaban estas representaciones teatrales. En internet pueden encontrar muchas imágenes al respecto. Bueno, entonces después debemos pensar en cuál eran una de las finalidades, porque decimos que una de sus principales finalidades eran religiosas, y es que sus orígenes religiosos datan de el interés por los griegos en su relación con la mitología griega, con los dioses griegos específicamente. Entonces, todo este mundo heleno, todo este mundo del siglo VI antes de Cristo, estaba mediado por tradiciones específicamente mitológicas que relacionaban a los dioses con los mortales. Entonces, todos estos elementos siempre estaban pensados, o estas obras siempre estaban pensadas en reflexionar acerca de las relaciones entre los humanos y sus divinidades, ¿sí? Entonces, hay una gran diferencia con relación, por lo menos, a las obras homéricas, y es que en estas obras dramáticas sí pueden hacerse críticas, oposiciones a los dioses, es decir, los personajes que representan seres humanos pueden oponerse, pueden no estar de acuerdo a los dioses o a los designios de los dioses, que realmente en la Ilíada y en la Odisea no era muy común que esto sucediera. ¿Sí? Sí se da en el caso, por ejemplo, de Ulises con Poseidón, en el caso de algunos guerreros durante la guerra de Troya, sobre todo pues los troyanos, que fueron desamparados por los dioses y se quejaron o reclamaron por el abandono de las deidades. En este caso, por ejemplo, estos dos gemelos divinos llamados Castor y Pollux, al final de la letra, no sé si lo recuerdan, pues están en desacuerdo con el oráculo, con que Apolo ordene o haya ordenado a Orestes que matara a su madre. Para estos dioses, Castor y Pollux, estos dioscuros, no fue una buena acción, ¿sí? Y por eso recrimina a Apolo de alguna manera que haya influido en Orestes para que tomara esa decisión. Entonces, los dioses, además, directamente en la tragedia, tenían una función primordial, que es que generalmente son los que pronuncian, o en algunos casos pronuncian el prólogo o cierran la tragedia, ¿sí? Además indican a los personajes qué hacer, en general interfieren directamente en las acciones de estas tragedias. Entonces, como vemos, los dioses en estas tragedias tienen una representación directa, son representados por humanos, son representados por personajes o actores que asumen ese rol. Y esto pues obviamente no se puede dar en las obras de Homero, porque las obras de Homero en general son ficción no representada, mientras que las tragedias son ficciones representadas, como ya vimos en este teatro ateniense. La primera representación de la que se tiene evidencia, dado algunos textos que se han encontrado, pues como ya se los dije hace un momento, fue la de Pestis, una representación que se hizo durante el gobierno de Pisístrato en el año 534. ¿Sí? Sin embargo, la primera tragedia que se conserva, que se sitúa inmediatamente después de la victoria obtenida por Atenas sobre los invasores persas, es pues los persas de Esquilo, que en la parte inferior les presento una publicidad, un póster de una obra teatral, y en esto de uno de los libros y de una obra teatral. Entonces, esta fue la primera representación de la cual sí se tiene de alguna manera la evidencia, por eso podemos leer los persas en este momento, y podemos reconocer cuáles son sus personajes, cuáles fueron las acciones que fueron representadas, construidas mejor por Esquilo en el año 472. ¿Sí? Al respecto hay
un artículo de Alfonso Reyes en un libro que se llama Junta de Sombras, Estudios Helénicos, en donde se puede evidenciar cómo analiza Alfonso Reyes esta primera tragedia llamada Los Persas, la de Esquilo. Bueno, entonces un poco del contexto en el cual se desarrolla esta tragedia griega, tenemos que tener en cuenta que la edad de oro de la tragedia griega está determinada específicamente por el esplendor económico, intelectual, social y político de Atenas durante el siglo V. Es decir, durante el siglo VI y V, en esa transición, Atenas tiene un esplendor socioeconómico, controla específicamente los mares, su flota es una de las más importantes y pues esto permite que además se haga partícipe la literatura de esta edad de oro. Es decir, hay algunos mecenas que influyen directamente en el patrocinio de estas obras. Además, en general, por ejemplo, Esquilo y Sófocles, que pertenecieron a la élite intelectual y de alguna manera económica de Atenas, pues fácilmente pudieron demostrar su valor como constructores, como creadores literarios, y sus obras fueron permitidas, fueron representadas continuamente en las grandes festividades de Dionisios. Entonces, el esplendor va prácticamente desde todo lo que fue la edad de oro del imperio ateniense, de Atenas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Esquilo publicó o participó, digamos que de estas festividades desde el 499 al 455, ¿sí? Tenía 25 años cuando participó por primera vez, pero solo hasta los 44 fue que ganó su primer concurso. Sófocles participó desde el 468 hasta el 405. El 405 hay que destacar que Sófocles fue estudiante de Esquilo, fue uno de sus principales alumnos. Y finalmente tenemos a Eurípides, que participó desde el 455 hasta el 406 y se cierra con la muerte de Sófocles en el 405. Entonces, estos tres dramaturgos, estos tres trágicos griegos, son específicamente los que en la actualidad conocemos, dadas las circunstancias de que muchos de los otros dramaturgos que participaron, de los trágicos griegos que participaron, sus obras se perdieron o se encuentran algunos fragmentos que no son completos, que no son íntegros y que es difícil determinar realmente en su totalidad la magnitud, la claridad, la historia misma de esas tragedias. Como les venía diciendo, hay una relación directa entre el devenir de la tragedia griega y su relación con la guerra. Entonces, no sé si recuerdan que durante la guerra del Peloponeso fue que de alguna manera surgieron muchas de estas grandes obras. Si vuelven a la anterior diapositiva se van a dar cuenta que del 431 al 404, por ejemplo, varias de las obras de Sófocles y Eurípides fueron representadas y obviamente tenían además que ver una que otra con estos elementos bélicos, estos factores que tenían que ver con la guerra, estos enfrentamientos entre Atenas y Esparta por la colonización, por el poderío, la adquisición, no solamente de lo más importante que era el dominio marítimo, sino además del dominio terrenal. Entonces, simplemente para que lo tengan en cuenta, Atenas, como ya se los dije, era en ese momento quien tenía el poder marítimo, su flota era una de las más importantes, eran de los mejores guerreros, sus guerreros eran de los mejores, para luchar en el mar, mientras que los espartanos, como ustedes ya deben saberlo, eran los mejores guerreros para enfrentamiento frente a frente, pero en tierra, ¿sí? En tierra abierta. Entonces, por eso los espartanos conquistaban, acercándose a Atenas y asediándola por medio de caminantes, por medio de guerreros que llegaban caminando y asediaban por tierra, mientras que los atenienses atacaban Esparta y digamos que su geografía circundante por medio de su gran armada marítima. Entonces, hasta aquí dejamos el segundo video, ya avanzamos al tercero. Gracias.